en las actividades del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, que tenía pensado organizarlo en la ciudad de Santiago o en Viña del Mar. Pero al tomar conocimiento de ese hecho, pensamos que era bueno realizar una actividad de ese tipo en esta zona. No es común que se pueda organizar una actividad de este tipo o de esta naturaleza, reunir tantos profesores de un nivel reconocido de altísima calidad internacional, y nos sumamos a la tarea de organizar esta actividad sabiendo que íbamos a encontrar muchos problemas. Me siento realmente orgulloso del resultado de esta jornada. Ha tenido una convocatoria excelente, ha demostrado el nivel que se esperaba, y eso nos lleva a decir realmente que muchas veces se señala que uno no puede predicar en el desierto, pero estamos en Atacama y el desierto de Atacama florece. Y eso yo creo que hemos logrado en esta ocasión y espero que podamos repetirlo. Debemos agradecer a los organizadores, a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Copiapó, a la Universidad de Atacama, al Instituto Panamericano de Derecho Procesal, a la Asociación Regional de Atacama de Magistrados y a los patrocinadores que también nos permiten hacer posible esta actividad, que son el Instituto de Estudios Judiciales y el Colegio de Abogados de Atacama. Espero, como señalé, que podamos repetir una jornada de este tipo en otra ocasión y les agradezco su participación. Gracias. Invitamos a los participantes que nombraré a continuación a ocupar sus lugares en la mesa de exposición. Moderará la tercera mesa en representación de la Asociación Regional de Magistrados de Atacama el juez del Cuarto Juzgado de Letras de Copiapó, don Patricio Martínez Benavides. Intervendrán en esta oportunidad el doctor Gustavo Calviño, quien es director del Programa Internacional de Derecho Procesal Civil de la Universidad Austral de Buenos Aires, profesor de Práctica Forense de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Francisco Pinochet Canguel, abogado, presidente del capítulo chileno del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, profesor de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile y de la Universidad del Desarrollo. Dejo con ustedes entonces al señor moderador, don Patricio Martínez Benavides. Bien, buenas tardes. Ahora sí. Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar entonces con esta tercera mesa de trabajo con los profesores ya mencionados. Y repito que intervendrá en esta oportunidad, en primer lugar, el doctor Gustavo Calviño, quien, como ya se señaló, es director del Programa Internacional de Derecho Procesal Civil de la Universidad Austral de Buenos Aires y profesor de Práctica Forense de la Universidad de Buenos Aires. El tema que él, con el cual intervendrá son las medidas probatorias de los jueces, y a continuación se dirigirá a nosotros, es proceso y anticipación de sentencia, y a continuación intervendrá don Francisco Pinochet Canguel, abogado, presidente del capítulo chileno del Instituto Panamericano de Derecho Procesal y profesor de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile y de la Universidad del Desarrollo, y su tema será las cargas dinámicas probatorias. Así entonces, con usted, el doctor Gustavo Calviño. Muchas gracias, doctor. Muy buenas tardes. En primer lugar, no puedo dejar de agradecer al señor presidente de la Asociación de Magistrados de Atacama, al doctor Rodrigo Ortiz Castillo, por esta invitación y por esta magnífica organización de este acontecimiento. También a quien está a mi derecha, al señor presidente del capítulo Chile del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, el doctor Francisco Pinochet Canguel, y a todos ustedes por estar presentes en este merecido homenaje a esta hermosa persona que hemos conocido ayer, a la doctora Luisa López Troncoso, que en realidad, bueno, es todo un ejemplo, nos ha transmitido realmente una imagen hermosa y que nos da muchas fuerzas y demuestra una gran vocación por todo esto que usted la transmite muy bien. Así que realmente es un gusto estar aquí. Y también es un gusto porque realmente se ha organizado un encuentro donde
se ha invitado a dos corrientes de pensamiento distinto. Y esto quedó puesto de manifiesto ayer, motivo por el cual el discurso que yo tenía preparado originalmente lo he tenido que modificar por dos motivos. En primer lugar, por algunas cosas que se dijeron ayer, algunas rayanas a la falta de respeto, mejor dicho ya irrespetuosamente, y otras porque ayer a la noche el doctor José Pedro Silva me comentó que en el nuevo proyecto que van a presentar en abril van a eliminar justamente los anticipos de sentencia, que era el tema por el que me habían convocado. Pero esto no quita que yo haga algunas reflexiones y que justamente de alguna manera explique claramente en doctrina cómo se debe ver esta temática del anticipo de sentencia, a efectos de que mediten acerca de su función y acerca de su eventual utilidad en un sistema de enjuiciamiento. Y nos hemos juntado aquí para hablar justamente de una reforma procesal civil. Y evidentemente, si estamos aquí para debatir una reforma, esto implica derechamente que el sistema de justicia en materia no penal no está dando la respuesta adecuada. Y esto no es ninguna novedad. Un profesor argentino, que es mi maestro, el doctor Adolfo Alvarado Belloso, no se cansa de remarcar que el sistema de justicia latinoamericano está en estado terminal. Lamentablemente, en Latinoamérica sufrimos de una grave esquizofrenia, porque mientras en materia procesal penal nos estamos dirigiendo con mucha convicción y mucho ímpetu a la incorporación de un sistema de enjuiciamiento acusatorio, en materia de procedimiento civil vamos en el sentido contrario y no hacemos otra cosa que reforzar un sistema de corte inquisitivo. En definitiva, es como si al enfermo, que cada día está peor, tratamos de curarlo dándole cada vez mayor dosis de la misma medicina. Lo que vamos a hacer es no curarlo, sino matarlo antes. Entonces, un poco en base a esto, que quizás es un poco duro, y más que nada por lo que escuché ayer en este ámbito, de ciertas ideas o ciertas inclinaciones que se están teniendo para esta reforma procesal civil, me siento en este marco de libertad con ganas de poder hacer algunas reflexiones al respecto. Porque si queremos mejorar la justicia, en definitiva, vamos a estar siguiendo generalmente dos objetivos. Un objetivo es el que generalmente se dice y es el que a todos nos gusta, que es mejorar el sistema de justicia. Pero a veces, y de hecho muchas veces, se hacen las reformas a efectos de colocar el servicio o el sistema de justicia al servicio, valga la redundancia, del poder. Lo que se busca es colocar el sistema de justicia al servicio del poder. Y esta cuestión, que parece un tanto dura, se puede lograr a nivel de normas procesales, o mejor dicho, procedimentales, con pequeños artículos que están por ahí desparramados y a los que nadie presta atención. Y yo desde aquí y desde este momento les quiero fijar mi humilde posición en todo esto. Yo quiero un sistema de justicia que se construya a partir del hombre y sus derechos humanos. Un sistema de justicia hecho para el hombre, hecho para la persona de carne y huesos que necesita recurrir a la justicia, mucho más que el sistema de justicia que se hace para aquel que la imparte. Este es un cambio quizás de enfoque que nosotros, los molestos garantistas, cuando venimos a algunos congresos, así nos dicen, venimos proponiendo hace mucho tiempo. Y por eso estoy muy contento que aquí los organizadores nos hayan convocado, para que ustedes puedan escuchar diferentes campanas y que ustedes mismos saquen sus conclusiones. Entonces, como les decía, podemos construir un sistema de justicia para el hombre y sus derechos humanos o para el Estado y el poder. Yo desde aquí les voy a proponer y voy a tratar en esta primera parte de comentarles algunos lineamientos de cómo podemos construir un nuevo sistema de justicia para el hombre y los derechos humanos. Fíjense que el derecho procesal no habla mucho de los derechos humanos, porque hay algunas cuestiones, desde el procesalismo clásico y mayoritario,
que no cierran en materia de derechos humanos. Y aquí quiero traer a colación las palabras de un filósofo español contemporáneo, el doctor Javier de Herbada, que dice que si bien hay gran cantidad de definiciones de lo que es el derecho, muy pocas definiciones de derecho o del derecho contemplan a los derechos humanos. Y esto es una realidad. Hoy en día, sobre todo a partir de este terrible cambio, de esta transformación que se vive en el mundo jurídico a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, no podemos dejar de lado a los derechos humanos en el mundo del derecho. Y nosotros como procesalistas tampoco podemos dejar de mirar a los derechos humanos en el derecho procesal. Y aquí es donde vienen los problemas, porque en este mundo posmoderno, donde lo que importa es el impulso, donde lo que importa es llegar rápido, donde lo que importa es únicamente el fin, el consumismo, justamente todo aquello que lleva tiempo es dejado de lado. Se busca la efectividad ante todo. Hay una búsqueda del fin, sin importar el medio. Y justamente nosotros, que amamos el derecho procesal, debemos defender el objeto de estudio del derecho procesal, que no es otro que el proceso. El mismo nombre de la disciplina indica cuál es objeto de estudio, el proceso. Y hoy en día hay gran cantidad de autores, gran cantidad de doctrina, que basándose en estos movimientos posmodernistas, lo único que están haciendo es vaciar de contenido el derecho procesal, porque tratan a toda costa de dejar de lado el proceso, que no es otra cosa que la garantía de garantías en un sistema democrático. Y estas tendencias que van vaciando de contenido al derecho procesal, en realidad lo que están promoviendo es la procedimentalización. Y es por eso que podemos hablar de esta procedimentalización posmodernista que tanto mal nos está haciendo. Y es así que aparecen figuras en doctrina, como las medidas autosatisfactivas, las medidas innovativas y otras tantas que simplemente incorporan el procedimiento pero que no dejan de batir después en un proceso. Esas ideas que en la Argentina, y esto lo digo con total honestidad, parten de un sector de doctrina y que no tienen éxito al punto que muy poquitos códigos provinciales han tomado alguna de esas creaciones doctrinarias, donde la jurisprudencia allá en Buenos Aires las está dejando de aplicar porque se ha dado cuenta que es inconstitucional. Esas figuras son figuras que están inspirando a este nuevo proyecto de Código Procesal Civil en Chile. Entonces tienen que tener un poco de cuidado con estas cosas. Y aquí, ¿qué es lo que quiero hacer? Más que nada, expresar la importancia que tiene el proceso, ya no como simple figura o objeto de estudio del derecho procesal, sino como garantía humana para el ser humano. Porque los derechos que pueden figurar en las constituciones van a ser simplemente derechos nominales si no contamos con ese instrumento que hace a la efectivización, que es el proceso. Y de ahí podemos notar claramente que aparece el principal aporte del derecho procesal a un sistema democrático. Y acá les quiero aclarar algo. Ayer se habló acá de democracia, pero se habló en el sentido de la democracia procedimental que propone Michelangelo Bovero, que es simplemente la democracia como método de elección de autoridades. Vamos, votamos, legitimamos a alguien para que después durante su mandato nos robe, viole la ley, no nos deje hablar, etcétera, etcétera, etcétera. Son algunos casos de democracia, entre comillas, que tenemos en Latinoamérica. Modernamente lo que se sostiene es la democracia bidimensional, aquella democracia donde no solamente se respeta la faz procedimental de elección de autoridades, sino que también se respeta o se incluye la observancia de valores democráticos, como el respeto de las minorías, el diálogo, el consenso, la igualdad. Esa es la verdadera democracia que tenemos que proponer.
o que tenemos que defender. Entonces, justamente, si hacemos un correlato entre esta democracia bidimensional y el sistema de enjuiciamiento compatible, vemos, sobre todo a partir del cambio de enfoque que aparece desde el derecho internacional de los derechos humanos, que el hombre pasa a ser el centro y fin del ordenamiento jurídico. Estas son palabras de Germán Vidar Campos. Hoy en día, a partir de esta irrupción, de este reconocimiento de derechos humanos a nivel transnacional y a nivel nacional, tenemos que tomar conciencia que es el hombre el centro y fin del ordenamiento jurídico. Entonces, desde ya que yo les propongo, o les digo, mejor dicho, que apoyo, sin ningún lugar a dudas, construir un concepto, o mejor dicho, construir un sistema de justicia a partir de los derechos humanos. Y esto es posible, porque justamente si nosotros tomamos en consideración las últimas teorías del derecho procesal, vamos a ver que a partir de aquel olfato que tuvo Eduardo Couture antes de morirse, que no lo terminó de cristalizar completamente, la acción procesal emana de un derecho humano que es el derecho a peticionar a la autoridad. Y esta idea que había olfateado Couture fue tomada por un procesalista mexicano, que es el doctor Humberto Briceño Sierra, que a partir de allí generó un concepto de instancia y a partir de su clasificación ha logrado explicar por qué la acción procesal emana del hombre y cómo se llega a un proceso donde el hombre es el protagonista. Entonces, podemos construir un sistema de justicia sin ningún lugar a dudas, respetando ese derecho a peticionar a las autoridades, nuestro derecho humano a ser oído, nuestro derecho no a ser juzgado por la amante de la otra parte, sino por un tercero imparcial, nuestro derecho a poder debatir en pie de igualdad en el marco de un proceso. Porque no tengo dudas que no corresponde de ninguna manera violar derechos humanos en nombre de los derechos humanos. Y ayer nadie, con excepción del doctor Federico Domínguez, y en parte el doctor Hugo Boto, aunque no era su tema, habló de lo que es el derecho de defensa. No hay nada peor para un ser humano que sentirse indefenso, ya sea en la selva, ya sea en un atraco o ya sea en un tribunal. ¿Por qué no nos preocupamos por este derecho de defensa que en mi Constitución argentina tiene el carácter de inviolable? ¿Por qué nos preocupamos básicamente de otras cosas y el derecho procesal no se preocupa de la imparcialidad, la igualdad y el derecho de defensa, que son sin ningún lugar a dudas atributos que le pertenecen a la persona humana? Y justamente si estamos hablando de derechos humanos, los derechos humanos pertenecen al ser humano y desde ningún punto de vista podemos aceptar que aún con la intención de hacer justicia, se le expropien esos derechos humanos y que queden a merced de otra parte, o de otra persona, o de un poder. Y aquí viene el gran problema volviendo a lo procesal. Cuesta hablar de proceso como método de debate. Trata de no hablarse del proceso como método de debate. ¿Qué es el proceso? Me dirán ustedes a esta altura, según lo que vengo diciendo. Y no es otra cosa que ese método de debate que se desarrolla entre dos partes iguales que discuten en pie de igualdad ante un tercero que va a resolver el litigio. Imparcialidad en relación al juzgador e igualdad en relación a las partes, que son los dos grandes principios del proceso. Sin eso no tendremos proceso, tendremos otra cosa. Y acá viene el problema. Como se viene proponiendo que el juez se entrometa en el debate, se está violando la imparcialidad. Entonces se empiezan a decir, o se empiezan a poner sobre el tapete figuras que en realidad ya no son procesos, sino que son procedimientos. Y para que tengan en cuenta este detalle, el proceso siempre se va a desarrollar entre tres, cuando el procedimiento se desarrolla entre dos, uno que pide y otro que resuelve. Ahora, ¿es malo el procedimiento? No.
Todo proceso debe tener procedimiento. El problema se da cuando a través de nuevas figuras procedimentales, lo que están discutiendo dos y solo dos, o mejor dicho, lo que uno le pide a alguien y éste resuelve, esta resolución va a afectar a un tercero que no pudo formar parte de ese procedimiento. Entonces, esta persona no fue llamada a debatir y se la está afectando en sus derechos. Este tipo de figuras de carácter procedimental, no procesal, que muchas veces se las llama proceso, son las que no deben admitir en su código. Y aquí está el problema. Muchas veces, en nombre de la celeridad, se deja de lado el proceso. Y acá viene finalmente el punto que quería tratar. Una de las grandes críticas que se le hace al proceso, cuyo ser, cuyo objeto es el debate, es que esto insume o consume demasiado tiempo. Entonces, la resolución, la sentencia, la justicia, según se dice, llega demasiado tarde, y justicia que llega tarde no es justicia. Pero esto, si nos lo ponemos a pensar un instante, tiene una solución desde el derecho procesal. Estas situaciones de urgencia que todo el tiempo se están trayendo a colación y con las que se busca tratar de dejar de lado el proceso en el sistema o tratar de buscar excepciones donde no se pueda debatir en este marco, en realidad, con dos figuras procedimentales dejan de causar daños en las situaciones urgentes. Y es así que aquí ya recalamos en lo que se denomina la medida cautelar y en lo que se denomina el anticipo de sentencia, que es para lo que me habían convocado aquí. Y esto lo tenemos que enmarcar justamente en las situaciones de urgencia, donde no se puede esperar, pero, desde ya les adelanto, está la posibilidad de solucionar esos inconvenientes sin extirpar el proceso, sin impedir el debate, sin violar derechos humanos. Y es así que no en vano nombré separadamente lo que es la petición cautelar de lo que es el anticipo de pretensión o de sentencia. Si bien algunos códigos y mucha doctrina los confunde, son dos figuras completamente distintas que tienen objetivos completamente distintos. En el proyecto que está presentado en el Congreso, se admitía el anticipo de sentencia, pero se lo incluía entre las cautelares. Pero veamos la diferencia. La medida cautelar, todos sabemos, tiene como objetivo tratar de asegurar el cumplimiento de una futura sentencia a dictarse. Eso lo sabemos todos. Ahora bien, el anticipo de sentencia no es para asegurar el cumplimiento de una futura sentencia, sino por el contrario, es para impedir o mitigar el daño que produce a una parte el tiempo que demora el proceso. Como ustedes advierten, son dos situaciones completamente distintas que cubren estas figuras. Entonces, justamente, si en el caso de anticipo de pretensión estamos adelantando en todo o en parte lo que se va a sentenciar después de un debate, y los objetivos de una y otra figura son diferentes, los presupuestos no pueden y no deben ser los mismos. Ustedes conocen que en el caso de la medida cautelar se requiere la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora para poder dictarla, además, en algunos casos de cauciones o cautela o contracautelas. Y a su vez, y esto es lo más importante aquí, como excepción en el derecho procesal, como excepción, se aplica la regla de la unilateralidad como excepción. ¿Por qué? Porque en la medida cautelar, aplicar la bilateralidad puede llevar a que se frustre la medida cuando se la tenga que ejecutar por ejemplo, insolvencia del deudor. Pero como la medida cautelar es un accesorio de un proceso principal donde se debate, aquí se acepta, por no frustrar la medida, esta excepción de aplicación de la regla de la unilateralidad.
En cambio, en los anticipos de sentencia, y esto la doctrina no lo tiene muy claro, y sí lo hemos sufrido en mi país, donde la medida es de carácter provisional, los requisitos deben ser un poco más exigentes que para cualquier medida cautelar. Y es así que en vez de hablar de verosimilitud del derecho, que para Calamandrei era ese punto intermedio entre la incertidumbre y la certidumbre de la sentencia, hay que exigir algo un poco más, que si bien es relativo, y por eso se habla en algunos casos de la fuerte probabilidad del derecho, que por lo menos el juez esté bastante más convencido de que el derecho le asista al peticionante del anticipo de sentencia. Ahora, el otro requisito ya no es el peligro en la demora, sino que justamente se esté verificando, se esté dando un daño en la parte que lo pide, que puede ser irreparable si no se lo atiende en ese momento, y justamente ese daño se ocasiona con motivo del tiempo que insume el proceso. Tiempo natural que debe consumir por el debate que lleva implícito. Hasta ahí no tenemos mayor problema, pero ahora viene el punto importante para diferenciar la medida cautelar con respecto a la tutela anticipada, que es que aquí se debe aplicar la regla de la bilateralidad. Aún con un traslado o una audiencia puesta enseguida y muy breve, antes de dictar un anticipo de sentencia se debe oír al afectado. Y si llega a haber algún caso en el cual, por oír al afectado, se puede frustrar, ahí podemos recurrir paralelamente a una medida cautelar. Esto no lo dice la doctrina, pero es una cuestión que se cae de su peso, justamente por los dos objetivos disímiles que tienen una y otra medida. Entonces, ya para ir redondeando, ¿no? Tenemos que, sin ningún lugar a dudas, reivindicar la importancia del proceso. Porque sin proceso no hay debate. Si no hay debate, no podemos ser oídos. Si no podemos ser oídos, no podemos defender nuestros derechos. Si no podemos defender nuestros derechos, los mismos van a quedar a merced del poder de turno. Y si esto ocurre, la dignidad de la persona humana desaparece y ya la vida tiene menos sentido de ser vivida. Entonces, sin ningún lugar a dudas, nosotros, como personas de derecho, como personas democráticas y como procesalistas, debemos sin ningún lugar a dudas defender al proceso, porque el proceso defiende los derechos y sobre todo los derechos humanos. Por eso tenemos que tener cuidado con quienes proponen, de alguna manera, a través de normas procedimentales o a través de figuras procedimentales, dejar de lado el proceso. Por eso algunos se molestan cuando decimos estas cosas. Simplemente quería dejar estas reflexiones. Y además quiero terminar dedicando esta breve exposición a una persona que dedicó muchos años de su vida a estudiar el derecho procesal y a investigarlo en serio, a investigar documentos, a investigar la historia. Una persona que, en definitiva, a veces no es querida porque el resultado de su investigación no le vino muy bien a aquellos que siempre se llenaron la boca hablando de verdad. Dedico esto a un gran profesor de la Universidad de Bari, que para colmo falleció hace muy pocos meses y que es el profesor Franco Cipriani. Muchas gracias.